Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Pedro Claver, apóstol de los negros, en el año 1654. Vamos a pedirle a San Pedro Claver que ruegue para que se acabe el racismo y todos nos veamos con amor, como es el deseo de nuestro Dios. Si gusta pedirle algo más, puede hacerlo con toda confianza, y si gusta escribir su petición por medio de YouTube, hágalo. Y de esa manera nos ayuda a seguir evangelizando. Vamos pues a conocer la historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa León XIII, cuando leyó la vida de San Pedro Claver, exclamó: «Nunca una biografía me había impresionado tanto como esta. Entre todos los que han trabajado entre los negros, el más famoso de los misioneros ha sido el padre Claver. Nació en Verdú, Cataluña, España, en el año 1580. Como demostraba especiales cualidades para el estudio, fue enviado a estudiar a Barcelona. Allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 20 años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús para ser jesuita. Recién profesó, lo enviaron a la isla de Palma de Mallorca, al colegio jesuita de Montesión, y allá se encontró con un santo, San Alonso Rodríguez, humilde portero del colegio, que tenía visiones. Este oyó en una visión que Dios le tenía destinado a Pedro Claver un gran apostolado en América, y le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar a este continente. En el año 1610 fue enviado a Colombia, y en Santa Fe de Bogotá hizo de portero, cocinero, enfermero, sacristán de la casa de los padres jesuitas. Luego fue enviado a Tunja, y desde allí en el año 1615 a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. A Cartagena llegaban cada año unos 10,000 esclavos negros traídos a la fuerza del Congo y Angola en África. Allá los compraban a los negros a 2 monedas cada uno, y en Cartagena los vendían a 200 monedas. El modo como los transportaban era el más cruel e inhumano. La tercera parte se moría por el camino. Solamente les daban una comida al día, lo mínimo para que no se murieran de hambre, encadenados con enormes calores, sufriendo sed, y les daban latigazos. Los pobres negros viajaban con la convicción de que los llevaban a América para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender. Todos los trataban mal, solamente un hombre los iba a recibir bien, y era el padre Claver. Cuando en Cartagena se oía el grito de los barqueros, barco negro a la vista, el padre Claver llevaba un montón de canastos con naranjas, limones, bizcochos y otros alimentos, y además varias medicinas, y se iba con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban. Antes que todo buscaba a los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos o de intérpretes. Ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad. Repartía los alimentos y las medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que era posible. El padre Claver se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión
Y cuando ya habían aceptado que hay un solo Dios y que Dios envió a su Hijo para salvarnos, y que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, los iba bautizando, los colocaba en grandes grupos. A unos ponía al cuello una cinta azul, a otros una cinta roja y a otro grupo una cinta blanca. Luego les decía: todos los que tienen cinta azul se llamarán Pedro, los de cinta roja se llamarán Juan, los de cinta blanca su nombre será Santiago, etcétera. Y así los iba bautizando. En 40 años bautizó más de 3,000 negros. Cada tarde iba de rancho en rancho, visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales visitó por 14 años seguidos. Cuanto más enfermos y abandonados fueran, más les demostraba presencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirle favores o confesarse, él siempre prefería de primero a los esclavos negros. Y cuando las señoras ricas se disgustaban por esto, le respondía: ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda, pero a estos pobres nadie los quiere atender. Por eso hay que preferirlos. La situación en la que llegaban los negros a Cartagena era tan lastimosa, y los corrales donde los mantenían encerrados eran tan húmedos, desasiados y con tan espantoso calor, y el trato que los negros les daban a los pobres esclavos eran tan terriblemente inhumano, que uno que acompañaba una vez al padre Claver a recibirlo se desmayó y nunca más quiso acercarse por ahí. Según narra su amigo el padre Sandoval, cuando sabía que iban a llegar un barco con esclavos, empezaba a sudar frío y una palidez de muerte le desteñía la piel al recordar los cuadros espantosos que había observado en las ocasiones anteriores, y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa. Tenía 7 intérpretes que sabían los idiomas de los negros, y por medio de ellos les hablaba a los recién llegados, les enseñaba la señal de la cruz, el acto de contrición y el Padre Nuestro, y les hacía repetir muchas veces: Jesús, yo te amo. Luego les insistía en que hay que evitar el pecado como lo más malo que existe, y a base de repetir y repetir, les iba haciendo aprender las verdades principales de nuestra religión. Los negros al principio le tenían desconfianza, pero después se daban cuenta de que ese hombre era un gran santo y un generoso protector, y adquirían hacia él mucho cariño y veneración. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayudas para sus pobres esclavos y conseguía mucho. Tuvo personas especialmente generosas como doña Isabel de Urbina, el capitán Villalobos, don Francisco López y don Francisco Núñez, y otros que le regalaban con generosidad, y así podía repartir cuantiosas ayudas entre los pobres esclavos y solucionarles en parte su situación de espantable miseria. Muchas horas de la noche las pasaba junto al Santísimo Sacramento orando en el templo. Cada día rezaba su rosario y le tenía dada orden al portero de que en cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión, lo despertara para ir enseguida a atender a los morimundos. La gente lo llamaba el Santo. Después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad, se fue a predicar una misión en los terrenos terriblemente húmedos
del Uraba, y allá adquirió una altísima fiebre que lo dejaron paralizado, y sus últimos 4 años estuvo inmovilizado en la cama, abandonado por todos, con la sola atención de un negro mal educado y perezoso, que para lo único que tenía ánimo era para comerse por el camino la mitad de la comida que al santo enfermo le enviaban desde la cocina del convento. Pero nadie oyó una queja de labios del padre Claver. Todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros. Sus dolores eran continuos y muy fuertes. Con sangre había escrito en un papel: Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Por ellos vivió y sufrió. Y el 8 de septiembre de 1654 murió santamente. El 9 fue sepultado en medio de un gentío inmenso. Los que lo habían olvidado y abandonado durante sus últimos 4 años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales, y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia. En el año 1888 el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajan entre los negros. Que Dios bondadoso conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable San Pedro Claver. Ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Esta es la historia de este santo, San Pedro Claver, que se dedicó a proteger a los esclavos negros. Qué triste, la verdad, hermanos, que esto suceda, que en este mundo haya racismo, que nos miremos así porque tú eres de este color, porque tú eres de esta raza. Hermanos, que se acabe todo eso. Somos hijos de Dios. En aquel tiempo trataban tan mal a los negritos, hermanos, que los trataban como animales. Eso no era justo. Ellos también tenían alma, pero por ser de ese color los trataban así. Fíjese bien para qué los traían: para freírlos y vender su grasa como si fueran animales. Y este santo se conmovió y los defendió. Ojalá que nosotros no seamos racistas, que siempre miremos a las personas con amor, como hijos de Dios que somos. Y este santo, después de ayudar tanto a estos esclavos, fíjese bien lo que le pasó: quedó paralizado por 4 años. Y la persona que lo cuidaba lo trataba mal. Hermanos, ¿por qué será que cuando uno hace el bien, las personas se olvidan de todo esto? Esto sucede, hermanos, de verdad. Aunque usted no lo crea, las personas que se decían tus amigos, tus amigas, se olvidan de ti. Es algo triste, hermanos. Ya no se acercan porque esa persona necesita que le ayuden. Mientras esa persona estuvo bien, ahí están. Qué triste que tengamos ese corazón tan duro, hermanos, y que no pensemos que un día nosotros vamos a necesitar. Y fíjese bien, este amigo de Dios lo que hacía: ofrecía todo por amor a Dios, todos sus sufrimientos por estos negros esclavos para rescatarlos. Que Él ruegue mucho en el cielo por nosotros para que se acabe todo el racismo, que nuestros gobiernos entiendan que no tienen que pelear nada, que todos somos hijos de Dios. Ojalá que lo entendamos de verdad, hermanos, y dejemos de hacer todo eso. Ojalá que usted, por tener documentos, no desprecie a los que no tienen, porque tristemente eso es lo que sucede en los trabajos. Qué dolor tan grande para nuestro Dios cuando hacemos todo eso. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar a donde quiera que usted se encamine. Bendiciones.